Antes de grabar este magnífico ensayo de nuestro amigo Víctor Salmerón, quisiera hacer un inciso. Él mismo me comenta: Hola Paco, me temo que la naturaleza de este ensayo, querido amigo, podría resultar controvertido para muchos. Y yo le contesto: sí, es cierto, podría ser controvertido para muchos, pero ¿cuándo no ha sido controvertida la libertad? ¿Quién la ha deseado? ¿Quién ha luchado por ella? ¿Y quiénes han intentado pisotearla a lo largo de los siglos? Creo que sigue valiendo la pena hablar sobre ella. No solo porque muchos de nosotros no sabemos realmente qué es la libertad, sino porque los tiempos presentes y los que se avecinan no parecen ser muy propicios para ella. Y dice así Víctor Salmerón: la libertad que merecemos. La naturaleza de la libertad, una batalla constante. No somos libres. La esclavitud, por naturaleza, es nuestra condición. La naturaleza supone una gran negación para cualquier forma de vida compleja. Por esto, en lugar de oscurecernos, constituye nuestro mayor aliciente, pues allí donde el cobarde encuentra un enemigo absoluto, un campo minado, un problema insuperable, un adversario a destruir, nosotros encontramos nuestra gran esperanza y oportunidad para objetivar cualquier forma de libertad. Porque no somos libres, porque sentimos su negación más que cualquier otra forma de vida, es que queremos y anhelamos la libertad. Y nos lanzamos con todas nuestras armas, con inspección, carga de munición y ajuste de miras, a la batalla, a la conquista de la naturaleza. Pues sin ese peligroso ejercicio no es posible libertad alguna. La virtud, nota rutilante en cualquier alma con ardor guerrero, esa potencia expansiva y constitutiva, nos acompaña siempre. Sabemos que es una guerra que nunca ganaremos, pero las naturalezas belicosas no conciben un mundo donde la guerra no esté presente. Esta es, como sabiamente lo dijo Heráclito, el padre y la madre, agregamos nosotros, de todas las cosas. Y por eso nos afirmamos como naturalezas libres mediante la lucha hasta la victoria siempre. Querer la libertad es al mismo tiempo querer la guerra. Pensar la libertad al margen de la lucha es una vulgar mitología. Los filósofos, en su enfoque de este asunto, han mostrado una ingenuidad sorprendente. Cuánta delicadeza, cuánto bisturí, cuánta pinza les ha hecho falta estos profesores academicistas y filósofos profesionales. Kant distingue entre libertad externa y libertad interna. La externa se refiere a la capacidad de actuar sin interferencias externas, mientras que la interna se relaciona con actuar de acuerdo con la razón y las leyes morales que uno se da a sí mismo. Para Kant, esta radica en la capacidad de autodeterminación moral, ya que los individuos actúan de acuerdo con principios universales. Rousseau sostiene que la verdadera libertad consiste en obedecer las leyes que uno mismo se da. En El contrato social argumenta que no se encuentra en la mera capacidad de hacer lo que uno quiera en un momento dado, sino en obedecer una voluntad general que busca el bien común. Stuart Mill sostiene que cada individuo debe ser libre de actuar como desee, siempre y cuando no cause perjuicio a otros. Sartre es conocido por su famosa frase: la existencia precede a la esencia. Él argumenta que los individuos son libres para crear su propia esencia a través de elecciones auténticas.
La angustia y la responsabilidad acompañan esta libertad radical. Hannah Arendt habla sobre este concepto en relación con la acción política. Lo define como la capacidad de actuar y relacionarse con otros en el ámbito político. Para Foucault, la libertad no es sólo la ausencia de restricciones, sino también la capacidad de resistir y transformar las normas impuestas por el poder. También implica lucha constante por liberarse de las limitaciones impuestas. Me gustaría detenerme en 2 puntos respecto a la temática que estoy ensayando. Primero, la mayoría de las teorías filosóficas de la libertad tienden a analizarla de manera aislada, como un concepto abstracto y autónomo. Todos ellos hablan de este término como algo que se tiene, no como algo que se debe conquistar, que no se tiene y que se debe luchar por mantener cada día de nuestras vidas. Estoy de acuerdo con Nietzsche, porque él entiende este concepto tal como yo lo hago, como algo que no se tiene y por lo que se debe pelear. No piensa que ella sea un regalo del cielo, sino algo que uno obtiene guerreando contra las resistencias objetivas, las de la naturaleza, y subjetivas, las de los otros. Según Nietzsche, con lo que suscribo completamente, al tipo más elevado de hombre libre hay que buscarlo allí donde constantemente hay que vencer la mayor parte de las resistencias, a 2 pasos de la tiranía, en el límite del peligro de caer en la esclavitud. Estos comediantes del espíritu hablan de esta como de algo pasivo y no activo. Sin embargo, la libertad y la esclavitud están intrínsecamente relacionadas, y comprender una requiere entender la otra. Son conceptos opuestos y complementarios. La esclavitud representa la negación de la libertad, y en muchos casos es precisamente la experiencia de la esclavitud la que despierta el auténtico ardor guerrero y el anhelo genuino de aquella. La lucha por esta surge de la opresión y la limitación de la libertad individual. La verdadera comprensión de este concepto implica la consideración de las condiciones que restringen la libertad de las personas y cómo superar esas limitaciones. También reconocer que ésta no es un estado estático, sino un proceso continuo de lucha y autodeterminación. Este anhelo no es simplemente un deseo intrínseco, sino que es una respuesta furibunda a las restricciones que impone la naturaleza y a las limitaciones impuestas por otras personas. Surge de la experiencia de la opresión, la esclavitud o las restricciones a nuestra autonomía. La naturaleza impone limitaciones a través de factores como la necesidad de alimentos, refugio y seguridad, lo que nos lleva a luchar por satisfacer esas necesidades y ganar cierta autonomía en nuestro entorno natural. Las restricciones impuestas por otras personas, ya sea a través de estructuras sociales, políticas o económicas, también nos impulsan, en ciertos casos, a buscar la libertad y la emancipación. La única libertad digna de alabar es la que ha surgido a partir de una lucha feroz. Las cosas verdaderamente valiosas en la vida son precisamente aquellas que requieren un mayor esfuerzo y dedicación. Lo más significativo y satisfactorio implica superar obstáculos, enfrentar desafíos y trabajar con ahínco. Comprender esta dinámica es esencial para una visión más completa de este concepto y su importancia en la vida humana. Segundo, las teorías modernas de la libertad, por lo general, dan por sentado que todos tienen un derecho innato a la libertad, sin necesidad de esfuerzo. Pura mitología. Esta suposición infundada ciertamente es perjudicial, ya que cuanto más nos creemos libres, como sucede hoy en día, más nos convertimos en esclavos. Tras la Ilustración, se popularizó la creencia de que la libertad es un derecho inherente a la naturaleza humana, pero reconocemos que esto es una invención metafísica que no puede mantenerse más en pie, como una verdad indiscutible o un dogma de la razón.
En realidad los seres humanos tienen que esforzarse por ser más libres cada día y no deben conformarse con la supuesta libertad que les otorgan el Estado y las instituciones democráticas modernas. Una naturaleza verdaderamente decidida a tirar lejos de sí las cadenas de la esclavitud no se conforma con la simple seguridad física y psicológica que el Estado y sus instituciones le dan. La libertad genuina no se obtiene sin esfuerzo, y mantenerla requiere una vigilancia constante y una participación activa en la defensa de los derechos y la autodeterminación. No negando la realidad, que es la naturaleza o lo no yo, y el otro, sino dando un sí pleno. Es como nos afirmamos. Y ese sí inocente constituye en sí una guerra contra la naturaleza, pero un combate noble. No odiamos a ese enemigo, ni deseamos destruirlo por destruirlo, sino que lo honramos y respetamos. Cuando un reactivo dispone de poder, es peligroso. Quiere evitar la fatiga de crear su libertad. No es aniquilando la resistencia que se llega a la libertad. Ser libre implica vencer la resistencia que nos reprime, mas no aniquilarla. Aquellos que buscan lo fácil, los enfermos y cansados, creen que la negación absoluta de lo hostil basta para ser libres. Afortunadamente hay seres que ven en las contrariedades de la realidad no enemigos a destruir totalmente, sino contrarios con los que se debe luchar toda la vida para obtener una mayor libertad. La libertad solo puede existir allí donde hay necesidad de ella. Todo espíritu belicoso necesita de un contrario para poder ejercer su fuerza. Es un honor para este tipo de vida poder enfrentar resistencias. Luchando con nobleza contra ellas es como las honramos y respetamos, pues ninguna enemistad no espiritualizada es afirmativa. Existen muchos contrarios, pero el mayor de todos es la naturaleza. Esta, en tanto enemiga, es también nuestra amiga. Los enemigos son, en cierta medida, nuestros mayores benefactores y amigos, ya que son ellos los que avivan y estimulan los fogones y las llamas de nuestra voluntad de expansión y recreación. ¿Desearía una naturaleza absolutamente libre la libertad? Si un individuo de esta clase se plantea esta cuestión, ¿cómo la imaginaría? Donde solamente existen la perfección, donde la eficiencia es la norma, donde la elección está predeterminada, ya que ningún error se contempla en el horizonte, no puede haber libertad. Además, ¿para qué se querría? La creencia de que somos libres por naturaleza y que nacemos libres dentro de un estado democrático es tan mitológica como la idea de que un rey tiene derecho al trono y a mantenerse en el poder por voluntad divina. ¿Qué es la libertad? Es un anhelo insaciable que arde, como carbones encendidos, en el corazón de aquellos que se niegan a ser esclavos, a ser meramente naturaleza o cosmología. Nietzsche concibe la libertad, en el ocaso de los ídolos, como algo que no se tiene, que se quiere, que se conquista. Es sentir que no se posee, desear la compasión y vencer toda resistencia que surja en el camino. Nietzsche dice en el mismo libro que el hombre libre es guerrero, y lo es así, pues prefiere la muerte a vivir sin ella. Esa es su divisa. Para una naturaleza activa y afirmativa, la sumisión total es inconcebible e inaceptable. La libertad y su expansión son nuestra tarea y anhelo supremos. No hay términos medios en esta lucha. Vencer o morir. La libertad se gana. Nunca la esperamos regalada, ya que siempre habrá un precio que pagar por ella. La mantenemos con determinación, pues sin libertad
La vida es tan solo una sombra en la oscuridad. En su primer momento, esta comienza con el despertar consciente de la esclavitud. Solo alguien que se reconoce a sí mismo como esclavo puede iniciar su rebelión contra lo que lo somete. El que cree que es libre, ¿acaso quiere luchar por su libertad? La libertad es rebelarse contra la naturaleza, querer desafiar su poder. Es querer imponerse, intentar doblegar una resistencia superior. Habrá una resistencia mayor que aquella. Se equivoca profundamente el que cree que la libertad se puede lograr sin hacer nada y que es, por así decirlo, un regalo, un don, una dádiva que todos por naturaleza merecemos. Entendemos por don a la cualidad, habilidad, virtud o característica positiva que, según la creencia popular, una persona posee de manera innata o que, debido a su tenacidad, ha desarrollado a lo largo del tiempo. Hace alusión a aspectos tangibles e intangibles que distinguen a un individuo del resto. Por tal motivo, un don puede ser considerado como un regalo natural o un talento único. Si analizamos su raíz etimológica, don proviene del latín donum, que significa regalo u ofrenda. En términos generales, se refiere a algo que se otorga o se concede a alguien de manera gratuita. Roma, el imperio más orgulloso y grande que quizás haya existido, no recibió su libertad y poderío del cielo, sino que lo forjó en la tierra. Las grandes potencias que existen y han existido no han nacido libres, se han hecho libres por la fuerza y la violencia, positiva y negativa, si fue requerido. Visto así, no resulta gratuito afirmar que la libertad no es, aunque así lo afirmen con vehemencia el cristianismo y los grupos igualitarios, un don, no es un regalo. Es posible que el conformismo tan característico de esta época sea el resultado de esta creencia totalmente infundada y pedidora de principio. Esta tiene un precio. Decirle sí a la vida activa y a la voluntad de poder. La libertad, si ha de ser genuina, no puede ser otorgada por alguien más. Es algo que uno debe concederse a sí mismo. Es un proceso y una acción. La libertad es como esos tomates grandes y rojos que se encuentran en el frutero en el centro de la mesa. Es fácil olvidar que fue necesario preparar la semilla, la tierra, el abono e insecticidas. No es un simple milagro que los cosechemos. Cuando los degustamos, a menudo pasamos por alto la acción y el proceso que precedieron a su apariencia fenomenológica. Aquellos que los ven por vez primera ignoran que fueron sembrados cerca del jardín y que tomó cierto tiempo para que sus cuerpos se desarrollaran y estuvieran listos para ser devorados. Si queremos mazorcas de maíz, debemos preparar la tierra y sembrar la semilla. No es un concepto estático ni uniforme, tal como ya se mencionó. Es un término que abarca diversas perspectivas y enfoques. Carece de una única definición absoluta. Aunque por siglos se ha querido calcular y simplificar su deseo, el humano aún sigue siendo demasiado complejo. Cada individuo, impelido por torrentes que hacen añicos los bulevares y avenidas del inframundo de su pecho, la persigue de manera singular. Es posible que un músico y un economista quieran libertad económica, pero ¿para qué la quiere uno y para qué el otro? Difiere completamente. La libertad debe ser conquistada a nivel individual, aunque la ayuda de otros puede ser valiosa para alcanzarla. No pueden conferirnos la misma. Si la autonomía es el objetivo, entonces ésta se debe buscar individual en lugar de un enfoque colectivo.
Antes, muchos reyes y monarcas justificaban sus linajes y poder a través de la teoría del derecho divino de los reyes. Esta teoría sostenía que los reyes gobernaban por mandato divino y que su autoridad emanaba directamente de Dios. Según esta creencia, los reyes eran considerados como ungidos por Dios y por lo tanto tenían un derecho inherente al trono que no podía ser cuestionado. El derecho divino de los reyes se utilizó durante siglos en Europa y otras partes del mundo para legitimar el poder monárquico y suprimir cualquier desafío a la autoridad de los monarcas. Esta teoría también implicaba que rebelarse contra un rey, a pesar de lo arbitrario e injusto que fuera, era equivalente a ir en contra de la voluntad de Dios, ante quien aquel debía rendir cuentas. Pero la aparición de John Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau fue como una daga filosa en el corazón de esta mitología de la monarquía, ya que sus constelaciones teóricas cuestionaban y ponían en crisis la autoridad absoluta de los monarcas, defendiendo principios como la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos individuales. La Revolución Inglesa, la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa derrocaron y pulverizaron varios mitos de la monarquía. Pero la democracia liberal introdujo otros mitos que deben ser combatidos y fustigados si se quiere lograr un verdadero avance en este proceso. La muerte de Dios fue principalmente política, teológica, filosófica, moral, económica y psicológica. Se destruyeron varios mitos, pero esto dio lugar a la aparición de otros que, con apariencia de racionalidad, quizás sean más irracionales que aquellos a los que se les dio muerte. Estos mitos son variados. Enumeremos algunos. El progreso ilimitado, la igualdad absoluta, el Estado como solución a todos los problemas, el consumismo como fuente de felicidad y la seguridad total. Se cree erróneamente que el avance tecnológico y económico continuo resolverá todos los problemas y conducirá a un futuro de prosperidad constante. El sufrimiento físico en los países del tercer mundo y el sufrimiento psicológico en los desarrollados demuestran la falsedad de esta ideología. También se asume que la igualdad total entre todos los individuos es alcanzable o deseable, a pesar de las realidades de las diferencias individuales y las desigualdades inevitables, y que el gobierno y el Estado pueden y deben resolver todos los desafíos y problemas de la sociedad, a menudo llevando a una excesiva dependencia del Estado. Se cree que la acumulación de bienes materiales y el consumo constante son el camino hacia la felicidad y el sentido de la vida, y que es posible crear un mundo completamente seguro y libre de riesgos, a menudo a expensas de la libertad individual y la responsabilidad. El hecho de que haya sido a partir de la modernidad, tanto temprana como tardía, cuando comenzó la efervescencia de la libertad, demuestra que, aunque lo afirmemos con convicción, no somos tan libres como creemos en esta época. Cuando más queremos la libertad es cuando en mayor grado de esclavitud nos encontramos. Desde el momento en que nacemos estamos sujetos a diversas condiciones y factores que influyen en nuestras vidas, como la cultura, la sociedad, las leyes y las restricciones naturales. Lo que nos diferencia de la bestia salvaje es que, en nuestro caso, tenemos conciencia de dicha esclavitud y con ello también un sufrimiento indecible. ¿No es la risa una compensación por toda nuestra desdicha? ¿Acaso nos sentimos inclinados a pensar que una naturaleza dependiente, vulnerable y limitada sea libre? No. Alguien o algo así, decimos, es esclavo. Si es consciente, ya que muchos, queriendo evitar colisiones internas,
prefieren abrazar la indiferencia. Es un esclavo consciente. De lo contrario es naturaleza, cosmología. Enfrentados con esta realidad cruenta y hostil, solo la virtud desplegada al máximo nos puede proteger de sucumbir al resentimiento contra la realidad externa y la interna. En un suelo donde la virtud no es la principal potencia, el resentimiento, el nihilismo, la falta de sentido y el ascetismo, la prueba definitiva del odio más enfermizo contra la vida individual misma, son las notas distintivas. Aunque somos parte de la naturaleza y en algún modo somos ella, estamos enfrentados con esta, y solo mediante la virtud guerrera podremos ser dignos de ella. No tenemos elección. Los seres humanos dependemos de los recursos naturales, como el agua, el aire, los alimentos y los combustibles fósiles para sobrevivir y prosperar. Si hubiésemos tenido la oportunidad de elegir dónde nacer, crecer y perecer, habríamos elegido un mundo como este, en el que terremotos, inundaciones, tormentas y erupciones volcánicas están presentes como cocodrilos merodeando alimento. ¿Habríamos seleccionado cuerpos caracterizados por sus limitaciones biológicas, como la necesidad de dormir, comer y respirar? ¿Cuerpos sujetos al envejecimiento y a las enfermedades? ¿Habríamos elegido una biología y una genética limitadas? Pero un individuo perfecto, sin limitación de ningún tipo, ¿podría ser libre? Pero si todo esto no fuera parte constitucional de la realidad en la que estamos inmersos, ¿habríamos deseado ser libres? Nuestra consciencia de la esclavitud es lo que nos impulsa a trascender las limitaciones impuestas por la naturaleza, ya sea objetiva o subjetiva. La libertad existe donde el error y la limitación están presentes. Sin embargo, la libertad no surge donde hay error y limitación solamente, sino allí donde existe consciencia de error y limitación. ¿Podría ser libre alguien que posee la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por la naturaleza? Una naturaleza perfecta no sería libre, pero tampoco esclava. Jamás erraría y no tendría deseo alguno de trascender su grandeza. La religión pensó que era Dios, pero los hombres de ciencia y honestos sabemos que eso no es más que una patraña y que solo las naturalezas más pueriles creen en ello. El motivo por el que anhelamos tanto la libertad es porque, en lo profundo, sabemos que somos esclavos. Lo que realmente marca la diferencia es que algunos buscan volverse cada vez más libres de manera real y no idealmente, a través de la virtud guerrera en lugar de la cobardía del ideal. Para entender más adecuadamente el concepto de libertad, debemos remontarnos a sus raíces etimológicas que se hallan en el latín. Pues viene de la palabra latina libertas, y aún más antigua, de liber, que significa libre. Liber es una palabra latina que se refiere a alguien que es libre, y se utilizaba para describir a una persona que no era esclava, a un ingenuo, y por lo tanto tenía la capacidad de tomar decisiones por sí misma. La idea de la libertad ha sido un concepto clave en la filosofía, la política y la moral, y ha evolucionado en su interpretación a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Sobre este concepto se ha escrito mucho. Ríos de tinta se han vaciado, ha generado acalorados debates y ha provocado múltiples reflexiones por parte de filósofos y pensadores políticos y sociales. Como se puede constatar históricamente, ha habido una proporción significativamente mayor de personas esclavizadas que de personas libres en muchas sociedades. La esclavitud era una institución profundamente arraigada en muchas civilizaciones antiguas, y la mano de obra esclava era fundamentalmente para la economía y la sociedad en esos períodos.
Aristóteles la consideraba como natural. Platón creía que había ciertos hombres que nacían con alma esclava. Una prueba de ello es que, en la antigua Roma, se estima que en su apogeo, alrededor del siglo I después de Cristo, había más esclavos que ciudadanos libres en dicha ciudad y sus vastos territorios. En la antigua Grecia, la esclavitud también era común, y los esclavos desempeñaban una variedad de roles en ese contexto. En la actualidad, la esclavitud, como institución, ha sido abolida en muchas partes del mundo, aunque persiste en algunas regiones menos civilizadas. El hecho de que hoy no exista la institución de la esclavitud como en el pasado es visto por muchos como la prueba de que somos más libres. Al menos a mí me resulta sospechoso el hecho de que la mayoría se declare como libre. ¿Es eso posible? ¿Ha sido así siempre? Ser libre implica aceptar la desafiante tarea de ser amo. Sin embargo, vivimos, actuamos, sentimos, pensamos, amamos, valoramos, etc. como amos. ¿Somos verdaderamente amos en la actualidad? Y si todo esto es una patraña, y si realmente somos más esclavos que en el pasado, y si en realidad nuestra supuesta libertad no es más que una ilusión moderna. La libertad no debe seguir siendo considerada como metafísica. No es una idea abstracta. Se hace o no existe. Camus afirma tajantemente que el problema de la libertad en sí no tiene sentido. Y en eso estamos de acuerdo. A mi parecer, cuán sabias resultan sus palabras, cuán agradable es como la sombra de aquel frondoso árbol que regala su sombra al campesino que se acerca a él en un caluroso día de verano. Debajo de él, le parece que la vida es más agradable y digna de ser vivida. Suponer que la libertad le llega al individuo desde el exterior es una creencia infundada. Suponer que Dios es la fuente y la garantía de la libertad es una necedad insuperable. ¿Cómo puede existir la libertad con un policía a domicilio? Es algo absurdo. Pero tampoco deja de ser absurdo, al mismo tiempo, pensar que el Estado puede otorgar la libertad a sus ciudadanos. Si bien la fe en Dios puede proporcionar cierta tranquilidad psicológica y el Estado puede garantizar la seguridad física y hacer valer los derechos fundamentales, ni Dios ni el Estado son la verdadera fuente de la libertad. La libertad es ese anhelo de vivir dignamente, por no tener deudas con nadie, por no postrarse ante nadie. Pero ser libre es algo que requiere coraje y valentía, y por lo tanto no todos pueden ser libres, solo aquellos que lo merecen y viven como si no la tuvieran, a saber, los virtuosos en el sentido clásico. El concepto de libertad no forma parte de ningún mundo perfecto habitado por ideas eternas. Las posturas idealistas quedaron sumamente heridas con Nietzsche y Marx, aunque no derrotadas por completo, sí desacreditadas intelectualmente hablando. La libertad no debe seguir siendo considerada como algo metafísico. Nada es más contrario a la vida que el idealismo, ese monstruo repugnante que, donde ve sangre, ve agua, y donde carroña, ve alimento. Todo idealismo constituye una cárcel para el pensamiento. El idealista vive preso de sus propios delirios y es víctima de sus propias ilusiones resentidas. Por eso, no es de extrañar que compagine también con la religión. Un idealista puede ser cualquier cosa menos amigo de la vida, la realidad, la libertad y el devenir. Hay que ser valiente y virtuoso para ser libres. Si Sócrates y Platón fueron como un desierto infinito, los sofistas fueron auténticos oasis en medio de ese desierto. El idealismo condena, explota, ofende, acusa y mata la vida. Por lo tanto,
Cualquier forma de idealismo debe ser combatida y fustigada ferozmente. Ningún pensador honrado puede ser idealista. Hay que estar sucio por dentro y hediondo por fuera para formar parte de las filas de esa locura superlativa. Marx y Nietzsche fueron verdaderos combatientes contra esa pandemia de milenios. Demostrar que la filosofía, la que más influencia ha ejercido en el pensamiento occidental, se caracteriza por desvincularse de la realidad material y enfocarse en abstracciones, fue la tarea del joven Marx. No son las ideas metafísicas, sino las relaciones materiales de producción, las que actúan como el motor de la historia, determinando los eventos históricos y condicionando tanto lo espiritual como lo material. La clave para entender el enigma del mundo objetivo y subjetivo consiste en estudiar y analizar minuciosamente las estructuras sociales y económicas existentes, en lugar de cansar los ojos y secar el cerebro, como hizo Alonso Quijano, tratando de procesar esos oscuros libros de metafísica que son auténticas torturas mentales innecesarias. Tal como lo entendió, estas constelaciones conceptuales no eran más que justificaciones del espíritu dominante, que, para continuar floreciendo sin obstáculos, debía tejer una poderosa telaraña y evitar que los individuos se liberaran de su esclavitud, tanto subjetiva como objetiva. Por eso desarrolló una crítica detallada, a veces considerada científica, del capitalismo, y abogó por una revolución proletaria. Nietzsche considera que las proyecciones de deseos y valores humanos son lo que posibilitó la aparición de la idea de un mundo verdadero, situado detrás de este mundo fenoménico que vemos, sentimos y sufrimos. Resaltar la importancia de la realidad concreta y la acción humana es lo que toda filosofía sana y saludable debería realizar. La verdad y la libertad se hacen allí y no están estáticas como la imagen de una Virgen del Carmen en los sistemas de ideas de hombres con pasiones débiles, hostiles a la realidad concreta, enemigos de todo lo vivo y amantes de todo lo muerto, de todo lo disecado, de todo lo momificado, de lo estático que puede ser alterado por sus deseos y que nunca vivieron una vida auténtica en consonancia con la realidad concreta. Hombres que en su mayoría nunca copularon ni supieron lo que eran las delicias de las caricias de una mujer. ¿Habría escrito Kant tantas necedades si hubiera tenido más experiencia de esa clase en la vida? La experiencia humana, y no las especulaciones abstractas, proporciona un mayor grado de verdad. Cuestionar las concepciones idealistas del mundo debe ser un imperativo categórico para todo filósofo honrado, porque si nos enemistamos con el devenir y lo odiamos, ¿qué es lo que realmente deseamos? ¿La muerte? Saber que nacemos en un estado democrático no nos hace automáticamente libres. Esto es una falsedad. No existe la libertad natural. La idea de que todos tienen el derecho de ser libres es una patraña. La libertad debe ganarse y merecerse. La libertad es positiva o no existe. A lo sumo, la libertad es una palabra que, con el paso de los siglos, se ha intentado materializar en la historia. Solo aquellos espíritus dispuestos a arriesgar su bienestar por materializarla en la historia han vivido verdaderamente libres. ¿Qué imperio o gran nación ha obtenido la libertad a través de la mansedumbre y el amor? La libertad se ha obtenido mediante la fuerza, la violencia y las armas. Ninguna nación ni imperio se ha formado en la historia sin haber realizado esfuerzos descomunales. Según Locke, los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son naturales e inalienables. Thomas Paine habló y escribió mucho sobre los derechos naturales de los individuos y cómo deben ser protegidos. Thomas Jefferson sostuvo que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Rousseau afirmó la existencia de la libertad natural. A juicio de Kant, existe en todos los individuos un imperativo categórico que los impulsa a respetar y valorar la dignidad de los demás. Sabemos que estas ideas solo pueden fundamentarse metafísicamente. Es posible que todas estas ideas hayan contribuido a reforzar la arraigada creencia de que la libertad es algo con lo que nacemos y que, por lo tanto, más que conquistarla, se debería luchar por potenciarla. Hoy sabemos que estas concepciones, aunque son del agrado de la mayoría y resultan verdaderamente útiles y prácticas desde un enfoque pragmático, no son verdaderas. Son demasiado metafísicas y no existe un principio que les dé validez universal. Si se han hecho populares es porque hacen más fácil el ejercicio político y la práctica moral. Ante una constelación de ideas de la clase que sean, es siempre deseable preguntarse ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? Es curioso, pero los hombres que sostuvieron tales ideas pertenecían a naciones que conquistaron, subyugaron y dominaron por la fuerza a las más débiles. Y su justificación teórica fue la Ilustración. Esta supuso un golpe mortal para la monarquía absoluta como opción política y para la religión cristiana como fuerza ética y moral. Su prestigio fue desacreditado. La Revolución Francesa y la expansión de los principios ilustrados dieron paso a la democracia tal como hoy se conoce. Pero fueron los países y naciones como Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia los principales artífices de esta visión política y de su ulterior éxito. Estos países, en todo caso, no eran precisamente naciones humilladas. Por el contrario, eran fuerzas políticas, económicas y militares poderosas, colonizadoras y dominadoras. Desde un suelo imperial es más fácil suponer que nacemos libres por naturaleza que desde las tierras dominadas de una colonia. El gran error de las mayorías es pensar que estas ideas y que estos modelos políticos y éticos surgieron de la nada. Pamplinas. Es por la fuerza que estos valores ven la luz. Ninguna constitución y ninguna fuerza política o económica se ha constituido pacíficamente. Ninguna paz, en ningún gran sentido de estabilidad ética, política y económica, se ha logrado sin haber ejercido algún tipo de fuerza. Querer elevar lo positivo y olvidar lo negativo de lo positivo es un idealismo. Es una desgracia en la que la mayoría de hombres y mujeres de este tiempo están cayendo. Todos creen que por el hecho de nacer tienen derecho a esto y aquello, y se nos olvida que todo valor, en último término, recibe su potencia creadora del individuo. La libertad, como sostiene Nietzsche, debe ser deseada y pensada como algo que no se posee. Contrario a esa superstición metafísica, sostenemos que no nacemos libres, nacemos esclavos, ya sea de la naturaleza o de otros, ya sea de sistemas políticos, ideológicos, económicos, imperantes, sistemas de ideas religiosas, nuestras propias limitaciones y de cualquier fuerza externa que nos impulse en una dirección que quizá no queremos seguir. Los grandes hombres siempre supieron que no eran libres. Eran individuos que deseaban conquistar y acrecentar la libertad cada día más. Dejemos algo bien claro. Todos pueden desear la libertad, pero en realidad no todos pueden alcanzarla. Ser libre implica ser virtuoso. En otras palabras, ser valiente, un auténtico guerrero, y estar dispuesto a superar las resistencias que nos impiden alcanzarla, ya sean internas o externas. Es difícil. Por eso son los pocos
los que pueden vivir en las montañas, en las alturas de la libertad. Ningún grado de libertad se consigue por la mansedumbre y la humildad cristianas. Los hombres y mujeres reactivos desean concretar las cosas fáciles, ser señores sin trascender su espíritu de esclavitud, ser libres sin espiritualizar lo negativo, lo que se opone a la libertad. Ser libre significa ser amo. Además significa vencer la debilidad y el instinto de rebaño. Un esclavo, en tanto propiedad ajena, no puede ser libre. No es posible ser esclavo y amo al mismo tiempo. Por lo tanto, un esclavo no es libre. En épocas antiguas, la cantidad de esclavos era mayor que la de hombres libres. La libertad mental, sin la voluntad para hacer la carne en la historia, poco valor posee. Hoy, la gente cree que es libre, pero eso es una mentira. Los esclavos deben ser más para que los libres vivan mejor. ¿Qué sucede cuando un libre se convierte en liberto? Piensa su libertad y la crea desde su miseria interior. Es posible que los peores amos hayan sido los libertos, quienes querían sentirse como señores y oprimir peor que los señores. Nadie nace libre, ya que es la naturaleza la que nos esclaviza. La libertad debe ser ganada y merecida. Solo aquellos que desean vivir con dignidad dicen sí a la vida y actúan para hacerla realidad. Son los verdaderos seres libres. Ser libre requiere valentía, virtud, coraje, amor a lo real y un deseo genuino de vivir. ¿Cómo podemos decir que esta sociedad es libre? Los que dominan desean que creamos que somos libres. Nos creemos libres. Somos más libres que nuestros abuelos. Cacarean muchos. Pero, ¿se puede considerar realmente libre a un individuo que permanece tirado en la cama la mayor parte del día, viendo series de Netflix y comiendo palomitas de maíz, papas fritas, ya sean de bolsa o caseras, pizza o alitas de pollo? Individuos de esa clase son los que se autodenominan libres en este tiempo. Nietzsche sostenía que la libertad implica sacrificio, esfuerzo y asumir riesgos. No es siendo mediocre que se alcanza la libertad, es siendo valiente y proactivo. Toda libertad objetivada implica dolor. El ser humano actual es demasiado frágil y el dolor es algo que se debe evitar a toda costa. La droga legal o ilegal son sus escudos. ¿Cómo pueden ser considerados libres cristales de esa clase y orquídeas de esa calaña? La libertad, al menos aquella que no se concibe como metafísica, no reside en ninguna institución tales como la familia o el Estado, entre otras. Estas podrían brindar algún nivel de seguridad, pero no pueden liberar al individuo. Esto es solo posible mediante un esfuerzo puramente individual. Es evidente que debe de existir ciertas condiciones sociales que posibiliten tal logro, pero siempre es un proceso individual. El Estado, como macroinstitución, análogo a un padre en la familia tradicional, está para dar seguridad a sus habitantes o ciudadanía, pero no es fuente de libertad. Si bien puede ofrecer acceso a la educación, atención médica y otros servicios sociales que contribuyen al bienestar del individuo y a establecer un marco legal que protege los derechos y libertades de los ciudadanos, no se le puede considerar como la fuente última de libertad. Hegel sostenía que el Estado es
la fuente de libertad, y que ésta no se logra en la autonomía individual aislada, sino a través de la participación activa en la vida del Estado. Nosotros sostenemos, contrario a esa superstición hegeliana, que la libertad es algo que solo se puede alcanzar individualmente. El espíritu burgués intenta hacer posible la posibilidad de una positividad absoluta. Esto no es otra cosa que la libertad absoluta, a saber, negar por completo la negación, negar incluso la muerte. Esa es la misión y el anhelo de los transhumanistas. La cobardía no pertenece a ninguna clase. Puede haber proletarios desbordados de valentía y cobardes, al igual que puede haber hombres de la clase privilegiada que sean valientes o cobardes. Lo que caracteriza a la vida reactiva es su resentimiento hacia la realidad, su incapacidad para enfrentarse a la naturaleza y su miedo al dolor, así como la cobardía ante lo real. Lo que, para la religión, era solo posible en la otra vida, el desarrollo científico quiere hacerlo aquí, en la Tierra. Tanto la religión como los científicos con instinto idealista, falsos teólogos, buscan el paraíso. Los espíritus fuertes y activos no buscan cielos ni paraísos. Toda objetivación de algún paraíso implica sacrificio, sangre y vida para su logro. ¿Es esto posible? ¿Es beneficioso? La vida débil es incapaz de luchar contra la naturaleza y de mantenerse en pie para mirarla cara a cara. La vida débil no siempre se presenta como raquítica y pobre. A menudo es la que se nos hace pasar por fuerte y rica. Es la vida activa, la que alimenta, le sirve de pies, de carne, de aire, de ojos, de fuerza, de corazón, de pulmones y de cerebro a la vida reactiva. Lo que la opinión pública, el Estado, las religiones y las instancias de poder, tanto en esta época como en cualquier otra, dicen o dijeron, que es bueno, debe ser visto con recelo. Así lo hicieron las grandes particularidades, esos casos afortunados, para usar la expresión de Nietzsche, esos destinos dentro de esas totalidades infinitas del igual. En esta época se le dice al neófito en la vida, consigue un buen trabajo, estudia una carrera que, después de finalizada, genere mucho dinero. No lo que te guste, sino lo que genera dinero, es lo que debes estudiar. Cómprate, aunque debas sacrificar un montón de cosas por ello, una casa y un bonito coche. Cásate, viaja lo más que puedas. No digas lo que quieres decir, sino lo políticamente correcto, lo que edifica las instancias del poder. No viajes a donde tu espíritu te dice, sino a donde los guías turísticos te indican que vayas. Qué mortífero resulta para el espíritu y el cuerpo escuchar esto. Es la voz misma de los funcionarios de la vida reactiva, invitándolo a vivir represiva y no expansivamente. La verdadera libertad interior comienza a fortalecerse cuando la fuerza externa de la opinión pública, que condiciona la voluntad interna, pierde relevancia y se debilita. ¿Cómo puede ser libre alguien que se dirige por los caminos que la opinión pública y las instancias de poder le van abriendo?